pues la montaña y Mahoma, o al revés, ¿no? En este caso aplicado al cine. Si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma. Si uno no le sale de ir al cine, pues que te lo tropieces en cualquier lado y casi que a cualquier hora. Eso está muy bien. Bueno, vamos a iniciar conversación con la nueva portavoz del Partido Socialista en la oposición en el Cabildo de Lanzarote, Ariagona González, que ha estrenado este mandato con esa polémica en torno a los sueldos, fundamentalmente al sueldo propuesto por el presidente, que finalmente lo dejó sobre la mesa para proponer esa suerte de referéndum condicionado, evidentemente, entre una cantidad de 87.000 euros, creo recordar, y una máxima de 104.000. Y quiere que sea el pueblo el que diga si el presidente del Cabildo de Lanzarote tiene que cobrar más que Pedro Sánchez. Eso lo dijo él, e incluso nos invitó a los medios de comunicación a que el titular tendría que ser que el presidente del Cabildo gana más que Pedro Sánchez porque el pueblo de Lanzarote lo quiere. Algo así dijo, me parece, ¿no? Bueno, sí, lo hemos escuchado antes, hace un ratito. Bueno, en la actualidad lo hemos escuchado. Pues. Ariagona González, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenida. Muchas gracias. Bueno, es demagogia, quiero decir, es un debate basado en la demagogia política, hay que decirlo porque hay que decirlo, o digamos en hechos reales, es en fin, noticiable que un presidente del Cabildo se quiera poner 93.000 euros de sueldo. Sí es noticiable, y sí es noticiable porque el incremento es desmesurado. A ver, nosotros desde el Partido Socialista somos los primeros que defendemos unos salarios dignos para toda la ciudadanía y para los políticos también. Y cada vez que estamos en un gobierno lo hacemos. La subida del salario mínimo interprofesional es del Partido Socialista. La revalorización de las pensiones es del Partido Socialista, con los votos en contra del Partido Popular. O sea, los salarios tienen que ser dignos. Pero, hombre, una subida de un salario de un 40%, cobrando más que el presidente del gobierno de tu país y cobrando más que el presidente del gobierno de tu comunidad autónoma, pues eso no tiene justificación ninguna. Y eso sí es noticiable. Es noticiable porque es tan inconcebible la cantidad que se ha puesto y la subida de 25.000 euros anuales y la subida del vicepresidente Jacobo Medina también en un 40%, que es que no se sostiene. Pero lo que todavía es peor, que no solo es eso, es que someta esto a una consulta popular que no sabemos cómo funciona. ¿Cómo es esa consulta? ¿Cuál es el plazo para esa consulta? ¿Cómo se abre esa consulta? ¿Cuántas personas tienen que votar en esa consulta para que esa consulta realmente tenga peso? O sea, ese es otro debate, ¿cómo va a ser esa consulta? Los mecanismos de participación ciudadana son necesarios, son útiles, están muy bien, pero hay que utilizarlos con consecuencia, con rigurosidad, porque si no estamos engañando. Y esto lo que ha hecho es un acto torticero, porque solamente hay 4 opciones en esa consulta, y todas las opciones consisten en voy a cobrar mucho o demasiado, porque la opción más baja es 20.000 euros más que la anterior presidenta del Cabildo, que es una subida de un 35% aproximadamente. Y de ahí hacia arriba. ¿Dónde está la casilla que dice el mismo salario que el anterior? O la casilla que diga un salario con un incremento razonable en función del IPC, de la inflación, etc. Eso no existe en esa consulta. Entonces ya es una consulta tramposa desde el minuto 1, porque su sueldo, si sale en la casilla inferior, va a ser 20.000 euros más, y eso es un incremento, como digo, de un 30%. Es desmesurado ese incremento a nuestro parecer desde el Partido Socialista, pero no desde el Partido Socialista. Osvaldo Betancor ha tenido que recular por la presión ciudadana y porque la noticia ya no solo está en Lanzarote, la noticia ha pasado a nivel insular, a nivel regional y a nivel nacional. Y están todos los medios de comunicación que el presidente del Cabildo de una isla quiere cobrar más que el presidente del Estado. Bueno, y el presidente de cualquier otra isla, porque claro, él juega un poco esgrime en su favor que la ley, varios reglamentos y demás indican que una ciudad o una isla de más de 150.000 habitantes puede ganar entre esto y aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, supongo que esa misma ley, por lo tanto, dirá que el presidente del Cabildo de Gran Canaria o la presidenta del Cabildo de Tenerife puede ganar muchísimo más por cuestiones obvias, porque Gran Canaria y Tenerife es mucho más grande. Tienen una población mayor. Sin embargo, el sueldo de ambos presidentes es menor. Es menor que el que él se pretende poner. Pero la ley no te obliga, o sea, la ley te da una horquilla, pero la ley no te obliga a que tu sueldo sea el máximo. Y la ley tampoco te obliga, o sea, lo que la ley no permite es que te pases del máximo. Pero no te marca un mínimo. Pero no te marca un mínimo. O sea, como si quiere ganar
Bueno, 4.000 euros al mes, que serían 50.000 euros al año. Sí, cuando Loli Corujo era presidenta del Cabildo, la isla ya tenía 150.000 habitantes, tenía 151.000 aproximadamente, ahora tiene aproximadamente 156.000. Entonces, Loli Corujo también podría haber dicho, oye, yo estoy en esta horquilla, pero no es la horquilla en la que estás, es el sentido común, ¿cómo se puede justificar una subida de salario de un 40%? Un 5%, un 6%, un 7%. Es lógico, todos los trabajadores el salario se incrementa. Nosotros abogamos por un incremento del salario y es lo que hacemos cuando gobernamos. Pero, hombre, dentro de unos límites. Que lo que los mayores Claro, dicen porque- el coste de la vida, ¿no? El coste de la vida. Claro, porque hay que decir, justamente con esto que estás comentando, Ariagona, de que ustedes mismos abogan por un incremento del salario, que ya cuando, en el caso de Loli, también se incrementaron Sí. los salarios, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero creo que Un fue... 6,3%. Exacto, por ese porcentaje. O sea, cuando el PSOE llegó al Cabildo y gobernamos, el mandato pasado se incrementaron los salarios entre un 5 y un 6%. Es decir, que El salario de la presidenta y el salario del por tanto, consejero. Osvaldo Betancourt cobra bastante más, no solamente que Loli Corujo, sino que Pedro Sanginés. Desde luego, Loli Corujo cobraba un 6,3% más que Pedro Sanginés. Entonces, ¿subidas del salario? Sí, razonables, pero no un 40%. Y sobre todo cuando tenemos a un vicepresidente que su subida, el incremento salarial del vicepresidente es mayor incluso que el del presidente, de un partido que ha votado en contra de aumentar el salario mínimo interprofesional, de un partido que ha votado en contra de la revalorización de las pensiones, de un partido que solamente está para sus intereses particulares, porque para subirse el sueldo él sí, pero para que el resto de la ciudadanía española tenga un aumento de salario, lo que votaron fue que no. Y esa es la realidad. Y con respecto a lo que mencionabas de la encuesta, no he escuchado el pleno al completo, que además ahora hablaremos de eso porque creo que hay otros puntos que estaban previstos y que se quedaron sobre la mesa Sí. precisamente por este asunto. Con respecto a lo de la encuesta, no les explicó ni en el pleno ni fuera de qué se trataría. No, Nada. no, y de hecho nosotros Detalle. lo que acabamos de hacer en el Cabildo es registrar y solicitar el reglamento por el que se va a regir esa encuesta, esa consulta ciudadana. Por eso digo que la participación ciudadana es un elemento muy importante que hay que utilizar, que hay que consultar cosas. Yo no creo que esto haya que consultarlo, esto simplemente hay que tener cabeza, sentido común y decir cuánto ha subido el coste de la vida, pues subo el sueldo en función de eso, ¿no? Pero cuando se hace una consulta ciudadana y se lanza así, sin saber cuáles son las reglas, ¿quién nos asegura a nosotros? A nosotros me refiero a la sociedad lanzaroteña, que esa consulta ciudadana es legítima, no está trucada, es transparente. Cuándo se empieza a votar, cuándo acaba, quién va a hacer el seguimiento de ese proceso. O sea, cuando se hacen Y sobre todo, ¿qué números? Porque claro, si dices tú, le vamos a dar validez aunque voten 8. Y si solo votan los 8 de Coalición Canaria en la encuesta saldrá que sí. En fin, y eso va a llevar su tiempo, porque eso no se puede hacer de hoy para mañana, ¿no? Él dijo que la consulta sería de 48 horas, no sé exactamente a qué hora empieza la consulta, y que nos veríamos en el próximo pleno extraordinario, que sería este viernes o el lunes de la próxima semana. O sea que esta consulta es inminente. Pero ¿dónde está el reglamento de esa consulta? Ya. ¿Cómo se va a hacer? Además que, insisto, no hay una casilla que ponga el mismo sueldo que el anterior o una subida en función del coste de la vida, no. A partir de 87.000 para arriba, ¿no? A partir de 20.000 euros más que el anterior y de ahí para arriba. Eso es una subida de un 30 y pico %. Mañana tendremos aquí en Biosfera a Miguel Ángel Jiménez. Le preguntaremos evidentemente por este asunto, pero ya conozco un poco la opinión que tiene y bueno, también ellos hablan y comentan y dicen que es una crítica constante, incluso más personal, contra Osvaldo Betancourt. No, en absoluto. Sí, acabas de mencionar precisamente también a Jacobo Medina, por ejemplo, vicepresidente del Cabildo. Sí, sí, en absoluto, no es una crítica contra Osvaldo Betancourt, es una crítica contra una subida de sueldos que no tiene justificación. O sea, si ellos llegan y se suben el sueldo un 5%, un 6%, que fue lo mismo que hizo el Partido Socialista, pues está dentro de lo comprensible. Un 7, no tiene que ser igual tampoco, pero un 40, un 35%, cobrar más que el presidente del Gobierno de España, es que eso no se justifica y no es una crítica contra él. De hecho, ha sido la ciudadanía quien la ha hecho dejar esos puntos sobre la mesa, ha sido la presión ciudadana y ese conocimiento de la noticia en todos los medios de comunicación que ha hecho que se
sea, no ha sido el Partido Socialista que han hecho que se avergüence y que esté haciéndole una crítica feroz a la figura y a la persona de Osvaldo Betancourt, para nada. Es una crítica a una decisión que ha tomado el grupo de gobierno del Cabildo. De todas formas, si te avergüenzas es que por lo menos no estás 100% seguro de que la decisión que has adoptado es firme. O sea, yo, por ejemplo, si tomo una decisión y voy con creo 100% en ella, pueden decir misa, o sea, para adelante. Ahora, si tomo una decisión que cogea por algún lado y yo tengo ciertas dudas y efectivamente la gente me cala, pues obviamente ahí es cuando ya me aflora la vergüenza, ¿no? Claro, pero la gente, pero es que cierto, pero tiene vergüenza ¿hasta dónde? Porque al final las 4 opciones que dan, siempre la mínima es 20.000 euros más. Siempre la mínima es un 30% más. Entonces, le da vergüenza obviamente, pero ahora lo que quiere es que la ciudadanía le diga dentro de las opciones que ha puesto, la que le ponga, que va a cobrar 20.000 euros más. Entonces ahora la vergüenza se la traslada a los demás para él quedarse tranquilo. En unas 4 opciones que pone, en la que, insisto, no está la casilla número 5 que pone lo mismo, o la casilla número 6 que pone con el IPC o con la inflación, o una cosa razonable. Esto no es para nada razonable. Lo cierto, Ariagona, es que además de este asunto, han tenido ustedes también que responder a otras críticas con las que ya ha comenzado el nuevo grupo de gobierno. Veíamos esa primera rueda de prensa que era precisamente para hablar de, en este caso, de 2 áreas o 2 sectores, como es el tema del agua y el tema de derechos sociales, ambos fundamentales. Y básicamente no solo de eso, sino que hablan también que se han encontrado desmanteladas otras tantas áreas. Es decir, que pintan muy mal ellos, desde fuera, cómo ha quedado la situación en el Cabildo Insular de Lanzarote. ¿Cómo has visto esas primeras declaraciones, esas primeras gestiones por parte del nuevo grupo de gobierno? La verdad que me parece muy injusto, porque si hubiesen estudiado los expedientes a fondo, hubiesen sabido qué es lo que ha pasado. Y eso pasó con la residencia, con las primeras críticas de la residencia, que tuvimos que salir a decirle, oiga, que es que la concesionaria era una constructora, oiga, que no había suelo para eso, oiga, que no había nada, y lo que hemos hecho es solucionarlo, y como saben los procedimientos administrativos son largos. Entonces las críticas que está haciendo, bajo mi punto de vista, son poco fundamentadas. El agua en Lanzarote es un problema grande, pero ¿de dónde viene ese problema? Ese problema lo hemos ido solventando. El Partido Socialista, cuando estábamos en el gobierno, hicimos inversiones en aguas importantes, firmamos convenios importantes también con empresas y empezamos incluso hasta el trazado de la tubería norte. Todo eso se hizo con nosotros en el gobierno. Vamos a ver qué es lo que hacen ellos ahora. Pero es muy injusto desde mi punto empezar criticando al anterior cuando no tienes base, porque estoy de acuerdo en que algo no habremos hecho bien, porque nada es perfecto, pero desde luego cuando no tienes base empezar a una crítica atroz, a mí de verdad no me parece que sea la forma correcta. ¿Crees, por tanto, Ariagona, que quizás es bueno, por lo que interpreto, que es un problema de quizás de inexperiencia o de poco conocimiento de una administración como puede ser el Cabildo de Lanzarote, puesto que, como bien dices, están diciendo que están estudiando el tema, pero puede ser que al llegar y encontrarse con todo lo que tenían ustedes, frenen un poco, ¿no? Sí, vamos a ver, inexperiencia yo no creo que sea, porque él lleva 12 años de alcalde en Teguise con una mayoría absoluta. Entonces, sabe cómo funciona la administración. Llegas al Cabildo, es cierto que es un sitio nuevo, pero yo creo que necesita tiempo para estudiarse bien los expedientes y para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Y también necesita tiempo para tomar las decisiones correctas. A lo mejor se hubiese tenido un poco más de tiempo para pensar en los salarios, se hubiese dado cuenta que esta no es la decisión correcta. Y no se lo tendría que haber dicho la ciudadanía, y no tendría que haber puesto esta consulta si no hubiese tomado una decisión que le compete, que es suya y de su grupo de gobierno, que sea razonable y con la que sobre todo la gente de Lanzarote no sienta vergüenza, porque es que es de vergüenza. Ustedes, se está dando un poco una sensación como si ustedes hubiesen bunkerizado el Cabildo de Lanzarote durante su mandato, dijo Osvaldo Betancourt, y creo que están en ello de quitar unas puertas de cristal en Presidencia y darle una vuelta a la entrada, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron ustedes con el Cabildo? ¿Lo cerraron a la ciudadanía o cómo? No, el edificio del Cabildo siempre ha sido así. De hecho, cuando nosotros llegamos al Cabildo ya estaba el mecanismo de seguridad, que simplemente es que las personas que vayan, bueno, pues que se sepa quién entra, quién sale, y poco más. Y luego la zona de Presidencia también estaba así cuando llegamos, sí, porque yo también escuché eso en su discurso de investidura de quitar los cristales de Presidencia. Esos cristales de Presidencia llevan ahí
desde la época de Pedro Sanginés. Ya. No creo yo que la transparencia sea quitar unos cristales o abrir una puerta. La transparencia es otra cosa. La transparencia, por ejemplo, es cómo va a hacer usted ese proceso participativo. Eso es transparencia. ¿Dónde está la transparencia de eso? Cuando has escuchado a Ariagona, lo hemos mencionado varias veces, los distintos compromisos que ha adquirido Osvaldo Betancourt, creo que son unos 10, que además se ha propuesto cumplir no en 4 sino en 3 años, lo hizo ante notario, lo volvió a comentar y a hablar sobre ellos en su discurso cuando fue proclamado presidente. Cuando escuchas hablar de estos compromisos, ustedes que han estado estos 4 años al frente del Cabildo Insular de Lanzarote, ¿crees que son viables? ¿Crees que, y volvemos a lo mismo, que quizás es porque no había pisado todavía realmente lo que es el Cabildo de Lanzarote y no conoce los tiempos que lleva cada cosa? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que tener compromisos y una hoja de ruta debe tenerla. Todos los gobiernos deben de tener unos compromisos y una hoja de ruta a la que deben llegar. Él parece que la tiene. A mí el que más me sorprendió es el de ir a Bruselas a que le escuchen. Y por eso también pensé en cierto momento, digo, a lo mejor la subida de sueldo mayor que la del presidente del gobierno es para que se sienta, como en Bruselas saben que cobra más que el presidente del gobierno de España, pues a lo mejor tiene más fuerza a la hora de que le hagan caso con el tema de la inmigración. O sea, la inmigración es un tema, por supuesto, que nos atañe a todos y que nos afecta muchísimo, pero me parece que lo ha banalizado con eso de ir a Bruselas. Eso es una cosa. El resto de sus compromisos, ¿los logrará o no los logrará? Pues démosle el tiempo porque acaba de llegar, porque es un gobierno nuevo y también se merece, por supuesto, una oportunidad igual que nos la merecíamos nosotros. Desde luego, nosotros desde la oposición lo que sí haremos es fiscalizar y apoyar en lo que sea positivo y fiscalizar y criticar en lo que no sea. Esta primera medida es criticable, pero ya no la critica solo el PSOE, la critica toda la ciudadanía y la critican todos los medios a nivel nacional. Entonces... O sea, ahí ha habido unanimidad. Y a nivel personal, ¿cómo asume Ariagona González esta nueva etapa? Porque cobra más peso político en el Cabildo de Lanzarote con el papel de portavoz, deja el Congreso de los Diputados y se centra más en la política insular, ¿no? Pues la verdad que la asumo con ilusión y contenta. La verdad que me gusta la política insular, me encanta estar en mi isla. Me gustaba mucho estar en el Congreso, pero tengo que reconocer que los viajes son cansados, que cuando uno viaja lunes y jueves todas las semanas, ida y de vuelta, llega un momento que, por supuesto, agota a cualquiera, pero haber estado allí te da la oportunidad, primero, de trabajar por tu tierra, de apoyar leyes y aprobar leyes tan importantes, como decía antes, como la revalorización de las pensiones, como la eutanasia, como el ingreso mínimo vital, y eso, desde luego, es algo que tengo en mi haber y que me gusta, que me encanta y que me realiza también en mi faceta política. Yo ahora en el Cabildo de Lanzarote estoy también convencida que podré hacer un buen trabajo para los intereses generales de la isla y para que nuestra isla mejore en determinados aspectos que son los que nosotros siempre defendemos, con una gran calidad social, con una gran calidad medioambiental, y en eso trabajaremos. Aprovechando precisamente, Ariagona, la experiencia política, como acabamos de mencionar, mucho más allá de la política ya insular, ¿qué valoración hace de la presencia de Vox en muchas de las instituciones, también ya con presencia en el propio Cabildo de Lanzarote, y además aprovechando que están las elecciones del 23 a la vuelta de la esquina? Pues Vox está aquí y ha venido para quedarse, y eso es peligroso. Es peligroso porque lo que pretende Vox es una vuelta al pasado, una vuelta y un retroceso en derechos y libertades. Derechos y libertades que siempre pensamos que los derechos y las libertades están garantizadas, pero de repente cuando llega un partido de este tipo nos damos cuenta de que no. De hecho, quieren derogar la ley del aborto, quieren derogar la eutanasia, quieren derogar la ley de memoria democrática, o sea, quieren derogar todos los logros que se han conseguido durante estos 4 años. Pero Vox es preocupante, pero más preocupante para mí es la deriva del Partido Popular. Porque el Partido Popular se supone que es un partido de derecha, pero cabal, en el que en Europa no se sientan con la ultraderecha, pero en España sí. Y lo peligroso de esto es que de repente también Feijóo empieza a hablar de derogar la eutanasia, de derogar el aborto, de derogar la ley del matrimonio igualitario. Ya hemos visto lo que ha pasado, que han quitado las banderas del orgullo de muchísimas administraciones, no creen en la violencia de género. O sea, estamos hablando de retrocesos en libertades, en derechos, en garantías,
Y ahí el Partido Popular, la verdad es que está desempeñando un pésimo papel y está intentando irse a la ultraderecha, se está, digamos, derechizando y radicalizando, intentando derogar todos los logros que nos han hecho más libres y que nos han hecho más iguales. Y que siempre digo lo mismo, o sea, la eutanasia, el aborto, el matrimonio igualitario son opciones que están sobre la mesa para quien las quiera utilizar y no obligan a nadie. Nadie tiene por qué casarse si no quiere, nadie tiene que abortar si no quiere, nadie tiene que pedir la eutanasia si no quiere. No son obligaciones. Lo que pretende la derecha es obligarnos a no elegir, tener que vivir en blanco y negro. No hay opciones para los demás. Si tú quieres casarte libremente con tu pareja de tu mismo sexo, no puedes hacerlo, te lo prohíben. Nosotros no, nosotros dejamos que cada uno viva, sea libre y elija según su opción. Ustedes, perdón, pero me surge una, porque ustedes que han estado en pactos, además el Partido Socialista, con diferentes colores políticos, ¿hasta qué punto se pueden poner barreras a tus socios de gobierno? Lo pregunto porque es precisamente a lo que se agarra el Partido Popular, es decir, sí, puede que tengamos que gobernar, no hay ningún problema, pero nosotros sabemos hasta dónde llegar y sabemos ponerles límites. Cuando hay un pacto, ¿hasta qué punto puedes poner tú esas barreras a tus socios de gobierno? Pues las puedes poner siempre que quieras. Tienes que tener claro por las líneas que no vas a transitar. Lo que pasa es que cuando tienes un pacto y tienes un socio de gobierno y él quiere más y tú no se lo quieres dar, a lo mejor ese pacto ya no es posible, ese pacto se rompe. Y lo que quiere el Partido Popular a toda costa, y le da igual cómo, es llegar al poder. Es llegar al poder. Y mantenerse, claro. Entonces, necesitan a Vox. Lo necesitan y van a transigir con lo que... Es que ya lo estamos viendo en los gobiernos autonómicos que se han formado. Van a transigir con lo que sea, para poder mantenerse en el poder. Bueno, iba a decir que añadiendo a todas las cosas que ha dicho usted anteriormente de cuestiones que están en riesgo, hay otra que ya se está poniendo sobre la mesa y es los recortes, los tijeretazos, las prohibiciones a la libertad de expresión. Está habiendo un montón de censuras en ayuntamientos donde gobierna la derecha guión ultraderecha, prohibiendo obras de teatro, representaciones, conciertos, etcétera, etcétera. Es que es volver eso está al ahí, pasado. o sea, eso no es cosas que pueden pasar, sino cosas que están pasando. Están pasando, es que estamos volviendo al pasado. Por eso decía antes que muchas veces damos los derechos y las libertades por garantizadas y nos olvidamos de luchar por ellos, nos olvidamos de ir a votar, porque ya irán otros. Y lo que está pasando es que de repente uno se quiere leer un libro y no lo va a encontrar. De repente uno quiere ver una película y no va a poder. ¿Dónde está la libertad? O sea, nos están censurando nuestra manera de vivir. O sea, España se caracteriza por ser un país libre, plural, en el que cabemos todos, todas y todes. Cabemos todos y nadie se mete con nadie. Eso se está perdiendo. Lo está rompiendo. Eso lo está rompiendo el Partido Popular. Porque es copartícipe de lo que está haciendo y es responsable también de lo que está ocurriendo. En fin, bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Ariagona, muchas gracias por haber venido. Intuyo que a lo largo de estos próximos 4 años hablaremos más a menudo que en los anteriores 4 años. Estaremos por aquí, sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Te quedas porque viene tertulia con periodistas y ya verán qué bien lo vamos a pasar. Volvemos en un par de segundos.